Uno de vosotros sobrevivió en el mundo de hoy, mientras que cada minuto una persona muere por ataques de serpientes, accidentes de tráfico son más que el doble de mortales, y la contaminación es 7 veces más letal. Pero no son solo los peligros actuales los que han amenazado tu existencia. Hace más de 40 años, necesitabas a tus padres para sobrevivir en un mundo con casi el doble de la tasa de homicidios en EE.UU y más de 5 veces la cantidad de armas nucleares que se estima que existen hoy. Si ellos hubieran muerto antes de tener hijos, o tus abuelos y bisabuelos, que sobrevivieron a las 100 millones de muertes de la Segunda Guerra Mundial y la gripe española, nunca habrías existido. Y eso no es todo. Has sobrevivido desde la peste negra, que mató entre el 30 y el 50% de Europa, hasta las guerras de los 3 reinos en China, que podrían haber acabado con hasta el 10% de la población mundial. Nuestra historia está llena de pérdidas masivas de vidas. Los humanos, anatómicamente modernos, han sobrevivido miles de generaciones, enfrentando disparos, apuñalamientos, devoramientos, ahogamientos, inanición y mucho más. Todo para transmitir la linaje que eventualmente te crearía. Y, por supuesto, tu ascendencia ha estado sobreviviendo mucho más tiempo que eso. La humanidad podría tener cientos de miles de años, pero tu linaje genético se extiende aún más lejos, a través de antepasados homininos, simios y primates, quienes tuvieron que sobrevivir para que tú pudieras vivir hoy. Desde implacables edades del hielo hasta monstruosos depredadores extintos, pasando por los peligros de un planeta en constante cambio y a veces explosivo. La historia de la evolución humana es, en su esencia, una historia de supervivencia feroz frente a muchos peligros. ¿Qué exactamente soportaron nuestros ancestros más antiguos para que pudiéramos existir? ¿Y en qué momento de este viaje de 1 millón de generaciones estuvimos más cerca de no sobrevivir del todo? ¿Cuándo fue el momento más peligroso para estar vivo? Esta tierra desolada y congelada suena como obra de ficción científica, pero estos efectos ambientales ocurrirían si la temperatura global actual disminuyera solo 5 o 6 grados Celsius. Y hace 34 millones de años, durante la transición Eoceno-Oligoceno, la temperatura de la Tierra bajó precisamente esa cantidad, alterando de manera irreversible el paisaje y casi poniendo fin al viaje humano antes de que comenzara. ¿Fue este el momento más peligroso para estar vivo para nuestros ancestros? Estos cambios climáticos drásticos fueron mortales, en parte, porque ocurrieron en un breve periodo geológico de alrededor de 400.000 años. Otros periodos de cambio climático han sido generalmente mucho más lentos, pero durante esta época, la Tierra pasó de un mundo invernadero mucho más cálido, sin hielo permanente, a uno con extensas capas de hielo antártico. Este cambio rápido probablemente fue desencadenado por la apertura del Paso de Drake, el cuerpo de agua entre el Cabo Hornos de Sudamérica, Chile y Argentina, y las islas Shetland del sur de la Antártida. Es una zona salvaje y tormentosa que ha reclamado muchos barcos a lo largo de los años. En el pasado lejano, cuando el Paso de Drake se abrió, permitió que el agua fría comenzara a circular alrededor de la Antártida, creando una poderosa corriente oceánica llamada la Corriente Circumpolar Antártica. Esta corriente actuó como una barrera, aislando a la Antártida de aguas más cálidas y atrapando aire y agua fríos alrededor del continente. Con menos calor llegando a la Antártida, se volvió mucho más fría y las capas de hielo comenzaron a formarse y crecer. Este evento local inició cambios climáticos experimentados a nivel mundial, cambios que afectaron a nuestros ancestros más distantes, quienes vivían inconscientes de estos eventos en las frondosas y verdes selvas tropicales de Egipto. Imagina un bosque antiguo, de imponentes higueras y copas extendidas, donde la luz matutina
se filtra a través de las hojas. Un pequeño grupo de criaturas ágiles y principalmente arborícolas se balancean y saltan entre los árboles. Estas criaturas son los precursores de los simios y monos modernos. Millones de años después, un ser humano moderno podría pararse donde antes estuvo ese bosque y por primera vez dar un nombre a esta criatura, Aegyptopithecus. El bosque habría desaparecido hace tiempo, ahora convertido en desierto árido. De hecho, los fósiles de Aegyptopithecus fueron desenterrados en la depresión F de Egipto. Aquí, el renombrado arqueólogo y paleontólogo Elwyn L. Simons excavó en busca de algunos de nuestros ancestros más perdidos. De los huesos que extrajo y estudió meticulosamente, Simons aprendió que Aegyptopithecus tenía aproximadamente el tamaño de un gato doméstico moderno y exhibía características que serían llevadas adelante por sus descendientes. En particular, un aspecto pequeño pero vital de su fisiología craneal cambió nuestra comprensión de la trayectoria evolutiva desde primates antiguos hasta especies modernas, como los humanos y los demás grandes simios. Los senos etmoidales y frontales, pequeños espacios llenos de aire y revestidos de mucosa en el cráneo, al lado de la nariz, antes se pensaba que eran exclusivos de los simios africanos modernos y los humanos. Sin embargo, están presentes en Aegyptopithecus, sugiriendo que no son únicos de los homínidos más recientes. Este pequeño pero poderoso descubrimiento aseguró a Aegyptopithecus un lugar en la historia evolutiva humana, mostrándonos que las características anatómicas que más tarde definirían a los simios modernos y a los humanos aparecieron mucho antes de lo que se creía. Aegyptopithecus se convirtió así en una especie clave en la historia evolutiva, vinculando a los primates antiguos con sus descendientes modernos, y sus hogares forestales tropicales les proporcionaban todo lo necesario: alimento, refugio y protección contra depredadores terrestres. Pero el continente en el que vivían estaba cambiando, y la búsqueda de alimento se volvió más difícil, con bayas y nueces ya no tan abundantes, porque la transición Eoceno-Oligoceno estaba en marcha. La transformación en el clima y el medio ambiente casi los eliminó de la historia. Los cambios se manifestaron en shifts climáticos sutiles año tras año, que eventualmente llevaron a que la vegetación dejara de prosperar, floreciera por periodos más cortos o incluso muriera. Ahora, los frutos que antes maduraban en abundancia se hicieron escasos y la competencia entre especies se hizo más feroz. Los bosques se redujeron y los mares también se enfriaron, alterando los ecosistemas marinos. De hecho, a partir de los fósiles excavados durante este periodo, podemos percibir las ondas de choque de estos cambios globales, y algunas de las evidencias más reveladoras se encuentran en los dientes. Los registros dentales de los primeros primates de este periodo muestran una reducción drástica en la diversidad dental entre las especies, lo que destaca dos realidades sombrías. Primero, probablemente hubo un estrechamiento de las opciones dietéticas, ya que muchas especies vegetales se extinguieron. Esto significaba que, donde antes había primates con dientes adaptados para un grupo específico de frutas, hojas y semillas, el registro fósil muestra que solo aquellos antepasados primates capaces de una dieta más generalizada y por lo tanto capaces de aprovechar al máximo las plantas restantes, perduraron. Segundo, la falta de diversidad al final de este periodo nos dice algo siniestro. Un rango menor de esqueletos sugiere una variedad reducida de criaturas. En resumen, los animales estaban muriendo a una alarmante tasa. Se estima que un 63% de todas las especies de mamíferos afroarábicos fueron llevadas a la extinción durante la transición Eoceno-Oligoceno. Este evento fue la causa de la Gran Extinción, o Great Break en inglés,
un evento importante de extinción y renovación faunística. La reescritura de enteras geografías significó que muchos mamíferos nativos europeos y algunos, aunque menos, asiáticos, incluyendo algunos primates tempranos, fueron borrados de la existencia. Se desvanecieron formas adapiformes, la Lapithecus, y también algunas formas homomiiformes, como Tarsiidae. Estas especies habían prosperado en bosques tropicales, probablemente dependiendo de copas densas para alimento y refugio. Pero al enfriarse el clima y reducirse los bosques tropicales, enfrentaron una pérdida masiva de hábitat e incapacidad para adaptarse a los nuevos bosques abiertos y praderas. Su desaparición del registro fósil marca su pérdida. El Great Break demuestra cómo el cambio climático puede conducir a la extinción, migración y adaptación, influyendo profundamente en el curso de la evolución. La transición Eoceno-Oligoceno fue un cuello de botella. Aquellos animales incapaces de adaptarse a un clima más frío y a la nueva geografía que éste creó, fueron eliminados. El resto se vio obligado a pasar por un angosto corredor poblacional donde la variación se contrajo y solo los generalistas pudieron sobrevivir. Esto significa que los primates tempranos que sobrevivieron a este periodo no eran necesariamente los más fuertes, sino probablemente los más adaptables, capaces de cambiar sus dietas, explorar nuevos territorios o soportar una mayor competencia. Al pasar sus genes, moldearon la trayectoria evolutiva de sus descendientes, incluyendo nuestra propia línea humana. Así, al regresar a la depresión F en Egipto, vemos en el registro fósil la aparición gradual de características que definirían a los primates posteriores. Una capacidad para regular la temperatura a través de sus senos, dientes más versátiles y cerebros más grandes. Estas adaptaciones no fueron aleatorias, sino respuestas a las intensas presiones selectivas de un mundo en rápido cambio. Sin embargo, al final del Oligoceno, a medida que las temperaturas comenzaron a estabilizarse, los ecosistemas recuperaron algo de su diversidad y los descendientes de los supervivientes comenzaron a prosperar en sus nuevos hábitats, con más abundancia y menos competencia. De hecho, la evidencia fósil muestra un resurgimiento de la diversidad de especies, incluyendo en primates, que eventualmente darían lugar a los primeros verdaderos monos y simios. Pero a pesar de esto, la transición Eoceno-Oligoceno demostró ser un tiempo peligroso para estar vivo, un punto de estrangulamiento en la precaria senda de la evolución. El cambio climático amenazaba la vida que una vez había moldeado, dejando solo a aquellos capaces de resistir y adaptarse. Y aunque nuestros ancestros muy distantes pudieron sobrevivir a esta crisis ambiental lo suficiente como para transmitir características útiles a sus descendientes, a Egyptopithecus eventualmente desaparece del registro fósil hace unos 29 millones de años. Al final, incluso ellos no pudieron mantenerse al día con un mundo en constante cambio. No tenemos actualmente una línea de ascendencia directa que conecte a Egyptopithecus con Procónsul, conocido como el primer simio que emergió hace unos 23 millones de años, pero se cree que están conectados, a menudo citando a Procónsul como descendiente de Egyptopithecus o de un grupo estrechamente relacionado. ¿Pero estuvieron estos ancestros más recientes, adaptados a este mundo menos tropical, más seguros que a Egyptopithecus? Nuestro planeta nunca es verdaderamente estático. Sus cambios son interminables, desde la transformación constante del clima hasta el desplazamiento perpetuo de los océanos, hasta el suelo mismo que se mueve bajo nuestros pies. Y algunos cambios no vendrían como un enfriamiento del aire, sino como un súbito y violento hervor de calor desde el fuego del profundo subsuelo. Sucedió hace unos años que el presagio más temido se hizo realidad. El sol emitió su luz sin brillo,
como la luna durante todo ese año. Es el año 536, 6 años antes de que la peste de Justiniano golpeara a Constantinopla, y el mundo estaba a punto de sumergirse en oscuridad. No sabemos con certeza dónde tuvo lugar la erupción, posiblemente en el hemisferio norte, tal vez en Islandia, pero lo que sí sabemos es que la erupción de un gran volcán en algún lugar fue lo suficientemente poderosa para expulsar una columna de ceniza y humo tan espesa que alcanzó las nubes. La ceniza se extendió rápidamente, llevada por los vientos a través del mundo, a través de continentes enteros. El sol parecía encogerse, su luz se volvió pálida y fría, las cosechas se marchitaron, los ríos se congelaron, y las personas alrededor del mundo rezaron a dioses y espíritus pidiendo salvación. Días se confundieron con noches bajo un cielo perpetuamente sombrío, y un invierno antinatural se asentó sobre gran parte de la tierra. Para muchos debió parecer el fin de los tiempos, pero la humanidad ha estado amenazada por desastres ecológicos durante mucho tiempo. La erupción de 536 es solo un ejemplo de cómo la actividad volcánica ha transformado el mundo moderno. Pero también podemos retroceder unos 20 millones de años, 10 millones después de la transición Eoceno-Oligoceno al continente africano, para encontrar un ejemplo aún más extremo. Aquí podemos encontrar a Procónsul, un fuerte candidato para el primer simio, y nuestro ancestro distante. Los ancestros de Procónsul pueden haber sobrevivido a cambios climáticos extremos, pero ¿se movieron de la sartén a las brasas al existir en un período aún más peligroso? Los miembros de Procónsul están adaptados tanto para trepar como para caminar sobre 4 patas, aunque la vida sigue pasando principalmente en los árboles, que proporcionan alimento y refugio. El clima más estable significa que el bosque es menos denso que hace 10 millones de años, pero aún así fructífero, ofreciendo una buena abundancia de alimento. Sin embargo, los depredadores en el suelo siguen siendo un desafío. Reptiles gigantes acechan cerca de los manantiales, y grandes carnívoros acechan los suelos forestales y las praderas más allá. Y así, al retroceder 20 millones de años hasta el umbral del Mioceno, probablemente podemos entender por qué un macho de Procónsul ha decidido quedarse en los árboles en este fatídico día. Mientras se encuentra ocupado buscando alimento, su concentración se ve de repente interrumpida por un sonido extraño, un ruido bajo y sostenido que resuena sobre el dosel del bosque. Pero no es trueno ni el caer de un árbol. Es el rugido de un cambio climático violento, un recordatorio de que la supervivencia siempre ha sido una lucha constante contra las adversidades de un mundo en evolución. La tierra tiembla bajo el árbol y luego él lo ve. Una columna oscura que se eleva en el horizonte, subiendo cada vez más hacia el cielo. Cerca, un volcán está en erupción, enviando cenizas y humo a la atmósfera, a punto de hacer que la vida sea muy difícil para nuestros antepasados. Imagine una garganta o depresión a 1006 metros sobre el nivel del mar y 6 metros de ancho, con montañas que se alzan con gran brusquedad a ambos lados hasta una altura de 2.743 metros. Así describió Joseph Thomson, un geólogo británico, uno de los primeros exploradores occidentales en estudiar el Gran Valle del Rift. Este valle en el este de África abarca una amplia gama de terrenos y ecosistemas. Aunque los exploradores occidentales comenzaron a estudiar y documentar la región en el siglo XIX, ya era el hogar de una rica tapicería cultural, incluyendo a los Masái en el este de África y los pueblos Dauga de Tanzania. Aparece, como escribió Thomson, como una vasta trinchera bordeada por escarpadas y abruptas aristas que se alzan desde el fondo del valle. El valle está salpicado de lagos, volcanes activos y llanos fértiles,
siendo el sitio de conos volcánicos y gases, evidencia de la actividad tectónica en curso que creó sus características icónicas a lo largo de millones de años. Y nuestro antepasado procónsul estaba allí, en medio de su creación. Lo que hoy es una zona exuberante y variada de África, en la época de procónsul era un lugar de inmenso alboroto geológico. El gran valle del Rift surgiría como una enorme grieta en la corteza terrestre, causada por las fuerzas tectónicas que separaban las placas africanas, dando lugar a imponentes volcanes en arco, valles profundos y lagos extensos que aún definen el paisaje. Durante millones de años, la actividad volcánica esculpió el este de África y, para los habitantes de la región, esto a largo plazo podría ser una buena noticia. Las erupciones explosivas depositaban cenizas ricas en nutrientes sobre la tierra, rejuveneciendo los suelos y fomentando la biodiversidad, nutriendo con el tiempo una gran variedad de flora y fauna, lo que eventualmente daría forma a las dietas de los mamíferos herbívoros sobre los que nuestros antepasados cazarían algún día. Pero a corto plazo, este ambiente volátil tenía el potencial de ser muy peligroso para aquellos como procónsul atrapados en el tumulto de la actividad volcánica. Ciertamente era un tiempo peligroso para estar vivo. El Gran Valle del Rift está compuesto por varios tipos diferentes de volcanes, como los volcanes caldera que se desploman sobre sí mismos, los volcanes escudo formados por lava que avanza lentamente, y los estratovolcanes, cuyas erupciones son típicamente explosivas. De hecho, cuando un estratovolcán entra en erupción, el paisaje se ve sumido en el caos. Envía una masiva columna de cenizas que puede alcanzar decenas de kilómetros en la atmósfera, lloviendo partículas volcánicas sobre el ecosistema circundante. Generalmente sigue una corriente piroclástica, una mortífera avalancha de gas y escombros supercalientes que escarba la tierra y mata a todo lo que encuentra en su camino. Y no tenemos que imaginar tal evento. Hemos visto erupciones de estratovolcanes con gran devastación en tiempos modernos. La erupción del Monte Santa Elena el 18 de mayo de 1980 fue uno de los eventos volcánicos más devastadores de la historia moderna. La erupción siguió a 2 meses de actividad sísmica creciente y desprendimiento de vapor. Todo comenzó con un enorme deslizamiento de tierra que desestabilizó el lado norte del volcán, desencadenando una enorme explosión que arrasó con una área de 600 kilómetros cuadrados en segundos. Bosques enteros fueron arrancados. Una columna de cenizas y escombros se elevó a 24 kilómetros en la atmósfera y, quizás lo más aterrador para quienes observaban, fue la corriente piroclástica, una nube de polvo, gas y roca viajando a velocidades de hasta 80 kilómetros por hora y alcanzando temperaturas de 350 grados Celsius. 57 personas perdieron la vida y miles de animales perecieron en la nube supercaliente. Las consecuencias fueron igual de graves. La pluma de cenizas depositó 54 millones de toneladas de cenizas sobre 11 estados, causando enfermedades respiratorias y asfixiando ecosistemas. Afortunadamente, nuestra medicina y tecnología modernas permitieron que las áreas afectadas se recuperaran hasta cierto punto de los efectos del Monte Santa Elena, pero hace 20 millones de años, Procónsul no tendría tal ayuda. Así que mientras nuestro lejano antepasado observaba esta extraña oscuridad extenderse por el cielo desde su rama, podría haber notado una lluvia extraña. Suaves copos grises comenzando a caer desde la nube en expansión. Al principio ligeros, pero pronto pesados y asfixiantes, se acumularon en las hojas, convirtiendo la exuberante copa verde en un paisaje fantasmal y gris. El suelo se transformó en un tapiz de polvo. Las frutas fueron enterradas, sus pieles obstruidas con partículas tóxicas, y el aire se volvió denso y acre,
incómodo de respirar. En los días inmediatamente posteriores a la erupción, la vida en su bosque se detuvo. La espesa manta gris cubría todo, haciendo que la comida fuera incomestible o escasa y contaminan las fuentes de agua. De hecho, sabemos, al estudiar animales enterrados en cenizas, como los encontrados en Ashford, Nebraska, que inhalar cenizas, que están compuestas de pequeños y afilados fragmentos de roca y vidrio, puede ser mortal. Los animales que lo hicieron habrían experimentado dolor, dificultad extrema para respirar y asfixia. En Nebraska, los científicos encontraron muchos huesos perfectamente conservados de animales que murieron al inhalar las cenizas. Cada capa revelaba la cronología de la muerte. Primero, los animales más pequeños, luego los de tamaño mediano y finalmente los más grandes, que podrían haber luchado un poco más en la atmósfera asfixiante. Afortunadamente, para nuestro procónsul, estaba lo suficientemente lejos para evitar este terrible destino, pero el desafío inmediato era claro. Su hogar, antes abundante, se había convertido en un erial inhóspito en cuestión de horas. Los fósiles de procónsul se han conservado en depósitos volcánicos que testimonian el pasado inflamable de la región. Los científicos que descubrieron estos fósiles se refirieron a estos hallazgos como conjuntos de muerte, poblaciones enteras diezmando simultáneamente por erupciones. Pero esto no es el final, porque si este macho de procónsul y su grupo pueden adaptarse, encontrar nuevo refugio, bosque y lo que queda de la vida vegetal, y sobrevivir a los meses y potencialmente años que lleva la recuperación del medio ambiente hacia algo más sostenible, tiene una oportunidad de seguir viviendo. Con el tiempo, el viento y la lluvia redistribuirán las cenizas, exponiendo parches de suelo y creando formas de tierra más estables, como colinas o llanuras. La erosión juega un papel clave en la formación del paisaje y permitiendo que nuevas plantas se arraiguen en áreas donde las cenizas son menos espesas. A medida que la vegetación regresa, estabiliza el suelo y atrae de nuevo la vida silvestre a la zona. El ritmo de recuperación depende de factores como la espesura de las cenizas, el clima y la resiliencia de las especies locales. Y así, a pesar de la devastación a corto plazo tras una erupción, la Tierra a veces puede volverse incluso más fructífera que antes. En última instancia, el Gran Valle del Rift y sus cambios tectónicos transformarían la región en una zona climática compleja y diversa, impactando profundamente tanto su entorno natural como el curso de la evolución humana. Para Procónsul, esto significaba que, aunque había sido un tiempo increíblemente peligroso para existir, al sobrevivir a los horrores inmediatos de una erupción, los cambios traídos a la región más amplia proporcionarían muchas oportunidades a sus descendientes directos. Pues, aunque Procónsul podría preferir las densas copas de los bosques, al sobrevivir al peligro y a los cambios de esta región volcánica, sus descendientes podrían beneficiarse de un paisaje en constante transformación, que sería el escenario de la evolución de primates más avanzados. Pero, como antes, con la expansión y nuevas oportunidades llegan nuevos riesgos. Entre 5 y 8 millones de años atrás, fue un periodo que marcó el surgimiento de otros candidatos a ser nuestros antepasados, junto a Orin, como Sahelanthropus chadensis, homininos semibípedos que exploraban nuevos ambientes más planos y abiertos. Fue una época en la que nuestros antepasados debían estar en constante estado de alerta, precavidos de cada movimiento, cada temblor de hojas, cada ligero sonido. ¿Era ese ruido el paso de un depredador? ¿La respiración de una bestia gigante? ¿La apertura de fauces desde el agua hasta el aire? El peligro los rodeaba. Entre las criaturas que nuestros antepasados habrían querido evitar estaban los crocodilianos,
antepasados de los cocodrilos y aligatores que dominaban los ríos y lagos. Estos eran depredadores de emboscada que habían permanecido casi invariables desde el Cretácico tardío. De hecho, los crocodilianos de esa época probablemente se parecían a sus contrapartes modernas, con mandíbulas poderosas, capaces de dar mordidas que destrozan huesos y un enfoque sigiloso que los convertía en maestros del ataque silencioso. Y podían ser enormes, por ejemplo, el crocodilo Teriosuchus, que una vez habitó lagos cerca del actual lago Turkana en Kenia, entre hace unos 2 y 4 millones de años. Esta bestia aterradora podía alcanzar los 7,5 metros de longitud, 1,5 veces más que un cocodrilo del Nilo moderno. No podemos asegurar que esta criatura cazara a nuestros antepasados, pero es posible, ya que compartían territorio. Las evidencias de ataques de estos gigantes no parecen haberse conservado en abundancia desde la época de los primeros homininos, pero sí se han encontrado indicios ominosos de hace menos de 2 millones de años. Restos homininos con marcas de mordeduras de crocodilianos han sido descubiertos cerca de fuentes de agua antiguas en África, sugiriendo que estos depredadores eran una amenaza persistente. Los restos fósiles de 2 antiguos homininos, desenterrados en el desfiladero de Olduvai, Tanzania, revelan un pie izquierdo y una pierna izquierda con las marcas inconfundibles de los dientes de un cocodrilo antiguo. Mientras las mandíbulas del cocodrilo dejaban su rastro, mordiendo y destrozando la pierna, los extremos rotos de la tibia y la fíbula sugieren que otro depredador, quizás un leopardo, se había alimentado de los restos. Y así, las marcas en el yacimiento apuntan a una amenaza constante de depredación cercana. En el mismo sitio arqueológico se han encontrado herramientas de piedra dispersas, lo que lleva a algunos a sugerir que la naturaleza desordenada del emplazamiento de las herramientas es una señal de abandono apresurado. Permanecer demasiado tiempo en un lugar como el desfiladero de Olduvai podría haber resultado mortal. Pero no solo el agua requería vigilancia constante, también debían observar los cielos. En 1924, se descubrió el cráneo fósil de un joven Australopithecus africanus, apodado el Niño de Taung, en Taung, Sudáfrica. Este niño, estimado en tener alrededor de 3 años, cuenta una historia sombría de muerte desde arriba. Podemos imaginar al niño de Taung caminando junto a su familia, tal vez tropezando un poco en el suelo rocoso, mientras una águila planea en el cielo. En un buceo repentino, la sombra del ave se extiende por el suelo antes de que el niño o su familia puedan reaccionar. Garras agarran su cuerpo frágil con gran fuerza, elevándolo rápidamente hacia el cielo. Al final, todo lo que queda son huesos y, tétricamente, heridas de puntapié en las órbitas oculares de un cráneo que sería hallado milenios después. De hecho, estas marcas de puntapié en las órbitas oculares del niño de Taung coinciden con las marcas de garras infligidas por aves rapaces modernas en animales. Y así, aunque no pensamos en las aves como una gran amenaza, los infantes de nuestros antepasados sí tenían mucho que temer del cielo. Y luego están los dientes y garras de los carnívoros que poblaron la tierra. En 1949, en la extensión árida de Swartkrans, Sudáfrica, los paleontólogos Robert Broom y J.T. Robinson descubrieron el cráneo parcial de un juvenil de Paranthropus robustus, que data de hace casi 2 millones de años. Esta especie hominina era más pequeña que los Homo sapiens, pero mayor que otros primates, y el cráneo que encontraron tenía 2 heridas de puntura en la parte superior. Depresiones de 6 milímetros que desencadenaron un intenso debate científico. Interpretaciones tempranas de estas marcas sugirieron que las heridas provenían de un arma empleada en un violento encuentro,
apoyando la idea de que nuestros antepasados eran luchadores sanguinarios que usaban herramientas para matar a otros homininos. Pero en la década de 1970, el paleoantropólogo C.K. Brain cuestionó esta narrativa. Al revisar Swartkrans, Brain encontró un nuevo sospechoso, no un rival hominino, sino un depredador. Propuso que las lesiones del cráneo coinciden con el estilo de matar de un leopardo. El juvenil Australopithecus probablemente fue arrastrado a un árbol por su depredador felino, y las heridas de puntura son un símbolo de sus últimos momentos como presa. Los leopardos, entonces, pueden haber sido enemigos nuestros durante millones de años. Incluso hoy, los leopardos cazan regularmente a algunos de nuestros primos simios, como los bonobos y los chimpancés, y aunque es raro, incluso los humanos no estamos a salvo de ellos. En 2012, 4 personas fueron asesinadas por leopardos en India. Por supuesto, los leopardos no son los únicos grandes felinos, ni siquiera los únicos grandes depredadores que han acechado a nuestros antepasados. Junto a los gatos dientes de sable, los homininos tuvieron que lidiar con hienas gigantes como Pachacrocuta, que eran aproximadamente del tamaño de un león y vivieron entre hace 3,5 y 1 millón de años. Aunque los fósiles más antiguos son escasos, podemos hacer suposiciones basadas en evidencia más reciente. En el sitio de Zhoukoudian, cerca de Beijing, se encontraron restos de hienas, incluyendo huesos y excrementos fosilizados, junto a fósiles de Homo erectus, indicando que la cueva fue utilizada alternadamente por hienas y humanos durante miles de años. Las marcas en algunos huesos de Homo erectus, junto con un patrón de daño consistente con mordeduras de hiena, sugieren que las hienas saqueaban cadáveres humanos o incluso cazaban a individuos vulnerables, como los enfermos, ancianos y jóvenes. Así, la expansión hacia paisajes más abiertos claramente inauguró un periodo peligroso para nuestros antepasados. Pero las presiones ejercidas por estos depredadores probablemente estimularon varias adaptaciones cruciales. Incluso el bipedismo pudo surgir parcialmente como respuesta a la necesidad de mayor vigilancia y movilidad en las altas hierbas del sabana. La cooperación comunitaria pudo haberse vuelto cada vez más beneficiosa, ya que los individuos podían advertir a otros del peligro o unirse para disuadir a los depredadores. Estas adaptaciones sentaron las bases de las avanzadas estrategias de supervivencia de los homininos posteriores, enfrentados a una plétora de depredadores desde crocodilianos y aves rapaces hasta grandes felinos y serpientes. Desarrollar características esenciales para la supervivencia tuvo su costo, y así el alejamiento de la vida arbórea introdujo muchos nuevos peligros a la existencia de nuestros antepasados, inaugurando una larga era de peligro, pero una en la que los homininos finalmente prosperaron. ¿Sería esto un signo de lo que estaba por venir, con los descendientes de los cazados ahora siendo cazadores, viviendo sin peligro como amos de su entorno? ¿O el mayor peligro aún estaba por llegar? El supercuello de botella Pingelap, una diminuta isla en el Pacífico, es conocida como la isla de los daltónicos. La acromatopsia completa, una forma extrema de daltonismo que causa que los humanos vean solo en negro, blanco y gris, es increíblemente rara, afectando a aproximadamente 1 de cada 33,000 personas en los Estados Unidos. Sin embargo, en Pingelap, la condición es más prevalente. Esta isla fue el hogar de una criatura curiosa, el gran bilby, un marsupial nocturno con largas orejas parecidas a las de un conejo y un pelaje sedoso que recordaba al de un ratón. Era un pilar del paisaje australiano, un ingeniero ecológico cuyas excavaciones y búsqueda de alimento moldeaban la tierra de manera sutil pero profunda. Durante miles de años, el bilby fue un contribuyente diligente y silencioso al frágil equilibrio del Outback, pero hoy es casi un recuerdo lejano.
solo quedan 10.000 de estos animales en estado salvaje, y su hábitat se ha reducido al 20 a 30% de lo que una vez fue. El culpable de esta reducción fue una serie de invitados no deseados: zorros rojos y gatos salvajes introducidos por colonos en el siglo XIX. A medida que los zorros y los gatos se extendieron por el Outback, el ecosistema perdió a uno de sus jugadores críticos. Su ausencia dejó los suelos compactados, la dispersión de semillas alterada y un ritmo ancestral roto. Desde hace miles de millones de años, depredadores y presas en todo el mundo han estado en una batalla cambiantes de cambio evolutivo, cada uno adaptándose para desafiar las características del otro, y esto no fue menos cierto para nuestros propios antepasados. Desde que caminamos sobre la Tierra, hemos estado en riesgo de muertes brutales por garras, picos o dientes, pero la depredación también moldea a los supervivientes de maneras profundas. Las colinas de Tugen, en Kenia actual, se veían muy diferentes hace 7 millones de años. Entonces era un mosaico de parches de bosque denso intercalados con sabanas abiertas. Los cambios climáticos habían reconfigurado la región, obligando a las junglas exuberantes a retirarse y dejando paisajes que demandaban adaptación por parte de los antiguos habitantes del bosque. Para Orrorin tugenensis, un hominino temprano, estos cambios serían transformadores. Un paso importante se había dado recientemente en nuestra historia evolutiva. Nuestros antepasados estaban caminando sobre 2 piernas, al menos parte del tiempo. Un hominino cómodo tanto en los árboles como en el suelo, Orrorin probablemente tenía una dieta que utilizaba ambos contextos: frutas, hojas y quizás insectos. De hecho, sabemos, al estudiar sus pequeños dientes con su grueso esmalte, que tenían la capacidad de procesar alimentos duros como nueces y quizás roer huesos de pequeños mamíferos y aves. Este cambio hacia espacios más abiertos fue una respuesta a la naturaleza cambiante de su entorno. Ahora necesitaban navegar por praderas abiertas en busca de alimento y agua, lo que proporcionaba nuevas oportunidades para buscar alimento, pero también los hacía vulnerables. Un espacio abierto y sin obstáculos significaba pocos lugares para esconderse. En lugar de encontrar alimento, nuestros antepasados corrían el riesgo de convertirse en él. Y así, ¿valía la pena el riesgo? ¿Cuán peligroso era realmente para nuestros antepasados lejanos? Hace entre 5 y 8 millones de años, fue un periodo que marcó el surgimiento de otros candidatos a ser nuestros antepasados, junto a Orrorin, como Sahelanthropus chadensis, homininos semibípedos que exploraban nuevos ambientes más planos y abiertos. Fue una época en la que nuestros antepasados debían estar en constante estado de alerta, precavidos de cada movimiento, cada temblor de hojas, cada ligero sonido. ¿Era ese ruido el paso de un depredador? ¿La respiración de una bestia gigante? ¿La apertura de fauces desde el agua hasta el aire? El peligro los rodeaba. Conocido como Masan o no Se en Pingala, este fenómeno afecta a casi el 10% de la población, mientras que otro 30% son portadores no afectados. Los orígenes de este suceso se remontan a una catástrofe natural a finales del siglo XVIII, un tifón devastador que asoló la isla. La tormenta acabó con la mayoría de la población, dejando solo unos 20 supervivientes, entre los cuales solo uno poseía una condición genética completa llamada cromatopía. Sin embargo, después de solo 6 generaciones, esta condición rara afectaba a casi el 5% de la población de Pingala. El tifón causó lo que los científicos denominan un cuello de botella genético, donde la diversidad genética de una población se reduce significativamente debido a un declive abrupto en su número. Es fácil percibir cómo eventos como estos pueden ocurrir en poblaciones pequeñas e aisladas,
como los atolles micronesios remotos. Pero al adentrarnos en nuestro pasado evolutivo, también encontramos evidencia de un evento mucho más grande que puso en peligro el futuro de toda nuestra especie, hace aproximadamente 1.900.000 años. Homo erectus surgió como uno de los homínidos más ingeniosos y avanzados de su tiempo, más alto y con una estructura ósea más moderna que sus antecesores. Estaba adaptado para la resistencia, con un cerebro más grande que el de los primeros homínidos. Esta especie marcó un punto de inflexión en nuestra evolución. Por primera vez, un antepasado prehumano podía crear herramientas complejas, no solo para cortar carne, sino también para cazar y recolectar. Además, dominaron el fuego, no solo para cocinar, sino también para ahuyentar a los depredadores y sobrevivir las frías noches. Evidencia de sitios como Shoukoudian, en China, y Kobe-Fora, en Kenia, revelan que Homo erectus vivía en grupos sociales organizados, posiblemente dividiendo el trabajo y compartiendo recursos. Los hallazgos fósiles de Dmanisi, en Georgia, muestran múltiples individuos de Homo erectus coexistiendo, pero con variaciones en tamaño y salud. Un espécimen incluso muestra pérdida avanzada de dientes y reabsorción de la mandíbula, indicando una larga supervivencia sin poder masticar, dependiendo del apoyo de otros. Estos hallazgos pintan a Homo erectus como una especie bien equipada para la supervivencia, lo cual se confirmó dado su longevidad y dispersión geográfica por la mayor parte del mundo. Durante ese tiempo, dieron lugar a al menos 4 especies: Homo heidelbergensis, Homo floresiensis, Homo neanderthalensis y también a la línea que más tarde contendría a los denisovanos, neandertales y a nosotros mismos. Homo erectus sobrevivió a los peligros del planeta durante casi 2 millones de años. El último sitio conocido de Homo erectus antes de su extinción está en Ngandong, cerca del río Solo en la isla de Java. La evidencia fósil de este sitio sugiere que persistieron allí hasta aproximadamente hace 110.000 años. Quizás la época más peligrosa para ser Homo erectus fue hace más de 100.000 años, cuando los últimos de su tipo quedaron atrapados en un entorno que cambió drásticamente. El escenario antes del cambio era generalmente una época de clima, ensecamiento. Durante mucho tiempo, Homo erectus prosperó en las sabanas de hierba y bosques. Pero alrededor de hace 110.000 años, se habían visto confinados a bolsas mucho más pequeñas del planeta, marginados por el surgimiento de otras especies humanas. Un estudio reciente ha mostrado que estos maestros de la Tierra en secamiento fueron extinguidos por el exceso de humedad. La última evidencia fósil de Homo erectus se encuentra en Java Central, hace alrededor de 100.000 años. Un estudio de 2019 encontró que el entorno en esta área cambió de un bosque abierto, similar a las regiones de África donde Erectus evolucionó, a un bioma mucho más húmedo. Los ríos cambiaron su curso, las condiciones de inundación aumentaron y el bosque abierto se transformó en selva tropical. Los fósiles de los animales de los que Homo erectus subsistía desaparecen del registro junto con los fósiles de nuestros parientes humanos. Sin embargo, la eventual desaparición de Homo erectus en las crecientes selvas no alteró el camino de nuestro linaje, pues los últimos Homo erectus no eran antepasados de Homo sapiens. Su destino fue independiente del nuestro. Pero no siempre ha sido así, porque si retrocedemos lo suficiente, un primo genético se convierte en un ancestro lejano. Cerca de hace 1 millón de años, tu ancestro era un Homo erectus. Y en esa época surgió un gran peligro que muy probablemente los llevó a una extinción mucho más temprana, y con ellos, a nosotros. La magnitud de este peligro se puede ver en el registro fósil. De 1.8 millones hasta alrededor de 900.000 años atrás, Homo erectus está muy bien representado por los fósiles que dejó. Pero después de esto,
vemos un descenso pronunciado en los espécimens durante los siguientes 250.000 años, con casi ninguna huella de la especie previamente abundante en África o Eurasia, hasta hace unos 650.000 años. Durante ese periodo, parece que se produjo una casi extinción, una estrecha escapada. Los cuellos de botella poblacionales o genéticos son reducciones abruptas en el tamaño de las poblaciones que también pueden reducir el número total de características genéticas dentro de esa población. Los humanos mismos hemos causado algunos de estos cuellos de botella alrededor del mundo. Por ejemplo, los bisontes europeos fueron cazados hasta la extinción en estado salvaje, y todos los que viven hoy son descendientes de solo 12 individuos. La introducción de gatos y ratas en las islas Chatham de Nueva Zelanda causó una devastación en la población de robin negros, y todos los pájaros vivos descenden de una sola hembra. El cuello de botella que casi acabó con Homo erectus se ha referido específicamente como un supercuello de botella. Pero, ¿por qué y qué exactamente lo causó? Cuando colocamos el hueco en el registro fósil junto al periodo correspondiente de la historia de la Tierra, vemos que coincide con un evento conocido como la transición del medio Pleistoceno. Durante este tiempo, la ralentización de los ciclos del agua del océano redujo el flujo de agua cálida hacia el Atlántico Norte. Al mismo tiempo, la erosión expuso grandes cantidades de roca áspera en el hemisferio norte. Estos factores llevaron a una fuerte glaciación, creando un periodo de enfriamiento extremo. Las temperaturas habrían disminuido en África, pero las poblaciones de Homo erectus no estaban atravesando tormentas de nieve ni cruzando glaciares. Así que, ¿qué fue lo que los puso al borde de la extinción? Muchos científicos creen que la respuesta es algo que quizás no nos venga a la mente al pensar en una edad del hielo: la sequía. El aumento de la glaciación retiene el agua en los océanos en forma de hielo, lo que reduce el nivel del mar y tiene un efecto en cascada en los niveles de humedad y los sistemas de monzones en África. Esta teoría se respalda en el desaparecimiento de muchas especies africanas del registro fósil en ese tiempo, lo que sugiere que las poblaciones de Homo erectus enfrentaron megasequías. Y así, el peligro para nuestros ancestros pudo haber estado marcado tanto por la sed como por el hambre, a medida que los animales en los que confiaban para alimentarse se extinguían. Es difícil modelar con precisión los cambios climáticos de ese periodo y, por ende, el efecto sobre nuestros ancestros. Pero, sorprendentemente, ahora podemos tener una idea bastante precisa de lo grave que fue para la población de Homo erectus y cuán cerca llegaron de desaparecer. Un estudio de 2021, publicado en Science en 2023, analizó los genomas de 3.154 humanos actuales, utilizando un método conocido como FitCoal, basado en la teoría coalescente. La teoría coalescente es un método que puede estimar tamaños poblacionales históricos analizando cómo las linajes genéticas se remontan a un ancestro común a lo largo del tiempo. En una población más grande, llevará más tiempo que las linajes genéticas se fusionen o coalescan debido al volumen de personas. En poblaciones más pequeñas, las linajes genéticas se fusionan más rápidamente, ya que menos individuos significan una mayor probabilidad de que dos linajes compartan un ancestro. Utilizando esta técnica, los científicos pueden estimar los tamaños poblacionales de nuestros ancestros antiguos. Este nuevo estudio, realizado por el Dr. Jishan Pan de la Universidad Normal de China Oriental y colegas, muestra que estuvimos asombrosamente cerca de la extinción durante la transición del medio Pleistoceno. Precisamente, cuando los fósiles de Homo erectus desaparecen del registro, la población de nuestros ancestros se estima que era de alrededor de 100.000 individuos, poco antes de los 900.000 años atrás. Y luego,
se redujo un 98,7%. Esta población diminuta luchó por sobrevivir a este nivel durante aproximadamente 117.000 años. El profesor Chris Stringer dijo que es una cantidad extraordinaria de tiempo y es notable que hayamos logrado sobrevivir en absoluto. Para una población de ese tamaño, solo se necesita un mal evento climático, una epidemia o una erupción volcánica y podrías desaparecer. Pero, una vez más, sobrevivimos. Y una vez más, este encuentro con la muerte dejó una marca permanente en nuestra especie. El supercuello de botella del Pleistoceno no solo fue una de las épocas más peligrosas que enfrentó nuestro linaje, sino que también pudo haber tenido un papel significativo en la formación de nuestro futuro. De hecho, el estudio postula que podría haber sido de esta población de Homo erectus drásticamente reducida de donde surgió Homo heidelbergensis, la posible especie ancestral de los humanos modernos. Pero, ¿qué hay de los descendientes de este supercuello de botella? ¿Indica su reaparición en el registro fósil una época de abundancia por venir? Medio millón de años hasta el nacimiento de nuestra especie y otros 300.000 años hasta el presente. Fue un periodo de comodidad que permitió a Homo sapiens avanzar de maneras no vistas antes en el planeta, ¿o continuaron las pruebas? La transición del medio Pleistoceno pudo haber estado a punto de terminar con nosotros antes de comenzar, pero un mundo mucho más extremo estaba reservado para la humanidad. Un mundo de hielo. Hace unos 700 millones de años, la Tierra entró en un purgatorio helado, un tiempo ahora conocido como Tierra Bola de Nieve. Este no fue un breve periodo glacial. Mantos de hielo de miles de pies de espesor cubrieron todo el planeta. Vientos helados azotaban superficies áridas y reflectantes que se extendían por todo el globo. Fue un congelamiento planetario que duró casi 100 millones de años. Aunque no tenemos certeza de qué lo desencadenó, las teorías sugieren una cascada de retroalimentación, disminución del dióxido de carbono atmosférico y expansión del hielo polar, que llevó a un enfriamiento descontrolado. Luego, a medida que los glaciares se acercaban al ecuador, la reflectividad de la Tierra aumentó, impidiendo el calentamiento, una inversión de nuestro efecto invernadero actual. Claro que este no sería un tiempo fácil para estar vivo. No obstante, como siempre ha sucedido, la vida encontró un camino. Bajo la superficie helada, organismos primitivos resistieron contra probabilidades imposibles, sobreviviendo en refugios dispersos como fuentes hidrotermales, parches de agua abierta o debajo de capas delgadas de hielo. La resiliencia de estas criaturas estableció las bases para la evolución futura. Y esta vida, cientos de millones de años después, evolucionaría en Homo sapiens, quienes enfrentarían el frío nuevamente, pero esta vez no en una Tierra bola de nieve, sino en una edad del hielo que alcanzó su punto máximo hace aproximadamente 25.000 años, transformando sus hogares en tierras áridas y nevadas, amenazando su supervivencia una vez más. La evidencia arqueológica de Mechirich en Ucrania nos da una idea de cómo sobrevivieron nuestros ancestros en estas condiciones terribles. Aquí, huesos de mamut excavados de un sitio de hace 15.000 años revelan que no solo se usaban para alimentación, sino también como material estructural para refugios. En una tundra árida y sin árboles, las jaulas torácicas y cráneos de mamut se convirtieron en paredes, probablemente con pieles estiradas sobre ellos para crear aislamiento. Aunque no es la evidencia más temprana de humanos construyendo estructuras, estos huesos son uno de los ejemplos más bien documentados de refugios tempranos construidos con un propósito complejo. Es posible que familias se acurrucaran dentro de estos refugios bajo montañas de pieles, dependiendo del calor de un fuego lleno de humo,
y del calor de los cuerpos unos de otros para mantenerse calientes durante la noche. Con la recolección de frutos y nueces limitada en el paisaje agotado, la carne sería una fuente crucial de nutrición. Las pinturas rupestres en Lascaux y Chauvet, en Francia, proporcionan más información sobre cómo estos humanos obtenían sus comidas esenciales. Fechadas en el periodo del Paleolítico Superior, aproximadamente entre 30.000 y 15.000 años atrás, estas obras de arte preservadas en cuevas de piedra caliza muestran un mundo poblado tanto por presas como por depredadores que vagaban por los paisajes de la Edad del Hielo junto a los humanos. Las pinturas de Lascaux muestran imágenes detalladas de caballos, bisontes y ciervos, que eran centrales para la supervivencia humana como fuente de alimento, vestimenta y herramientas. En contraste, las pinturas más antiguas de Chauvet, que datan de casi 30.000 años, se centran en depredadores como leones, osos de las cavernas y rinocerontes lanudos. Quizás estos relatos eran cuentos de grandes escapes, lecciones o advertencias para los miembros más jóvenes de la tribu sobre qué evitar. O tal vez estas representaciones reflejan un respeto o reverencia espiritual o simbólica por las criaturas que tanto podían prolongar la vida a través de la caza como podían arrebatarla fácilmente. Más allá de la supervivencia, estas pinturas reflejan una profunda apreciación por el mundo natural y el deseo de comunicar historias, conocimientos y creencias. Demuestran una conciencia aguda de los peligros del mundo helado y la necesidad imperiosa de cazar con éxito. En ellas se encuentra una dualidad. Nos cuentan la historia de las estrategias de supervivencia mientras insinúan los miedos de un mundo donde todo tenía hambre y los humanos no estaban solos en la cima de la cadena alimentaria. En la República Checa, en el sitio de Dolní Věstonice, se ha descubierto una acumulación extraordinaria de huesos de mamut, algunos dispuestos en patrones aparentemente intencionados. Aquí, los arqueólogos creen que hay señales de estrategias de caza para abatir a un mamut lanudo, similar en tamaño a un elefante africano, pero mucho más robusto y pesado, cerca de 4,6 toneladas. Una caza de múltiples mamutes requeriría cooperación y previsión. Grupos tendrían que localizar manadas, posicionar cazadores y coordinar ataques con lanzas y trampas. Después de la caza, los sitios de despiece muestran evidencia de desmontaje hábil y probable distribución de recursos. Podemos no estar seguros de quiénes recibieron las mejores piezas de carne. Quizás los cazadores como recompensa, o quizás los más vulnerables, como mujeres embarazadas o ancianos. Pero podemos imaginar que estas cacerías proporcionaban más que alimento. Eran un campo de entrenamiento para el trabajo en equipo y el intercambio de conocimientos, habilidades que vendrían a ser fundamentales para el sostenimiento de la civilización. Pero el frío no era el único peligro durante la Edad del Hielo. En el sitio arqueológico de Nataruk, en Kenia, emerge un cuadro sombrío. Aquí, los esqueletos fechados aproximadamente en 10.000 años atrás muestran evidencia de muertes violentas, cráneos aplastados por objetos contundentes, huesos atravesados por proyectiles afilados. Los restos de al menos 27 individuos, incluyendo hombres, mujeres y niños, sugieren que durante esta era, la batalla por la supervivencia se libraba tanto contra sus propios semejantes como contra el entorno. A lo largo de nuestra historia, hemos soportado y perpetuado la violencia contra nuestra propia especie. Viene en oleadas, vinculada a la escasez e inestabilidad. La última edad del hielo fue uno de esos tiempos, y no es difícil imaginar cómo una tribu podría abalanzarse sobre otra si sus territorios de caza o áreas de recolección, o incluso sus refugios, parecían superiores. Durante decenas de millones de años, nuestros ancestros han resistido muchas amenazas, grandes disturbios geológicos,
extinciones masivas, depredadores astutos. Cada uno de los ancestros que sobrevivió lo suficiente para pasar su ADN a la siguiente generación contribuyó a los humanos que somos hoy. Nuestro viaje evolutivo es un camino desordenado, lleno de muerte y miedo, violencia y hambruna. Pero a través de todo ello, nos hemos adaptado y hemos persistido. Podría parecer fácil concluir que hemos llegado al final de ese viaje, que la ingenio humanidad y las invenciones de hoy, nuestras tecnologías avanzadas y métodos de comunicación a velocidad de rayo, nos permiten contrarrestar cualquier nuevo peligro. Pero solo necesitamos mirar hacia atrás en nuestra historia para ver que tal creencia sería errónea. No sabemos realmente qué tendremos que sobrevivir como especie en el futuro, pero podemos esperar que nos hagan más fuertes. Gracias por acompañarnos en toda la historia de la humanidad. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.